Buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia a esta primera edición de la Semana Poética de Marbella, Poética, que con tan buen criterio e iniciativa y esfuerzo, con tanto esfuerzo, ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Marbella, ha puesto en marcha Carmen, la concejal, ha puesto en marcha Carmela, y nos ha posibilitado y nos ha dado el privilegio de compartir con vosotros estos días, con vosotros y con grandes maestros de la poesía que a partir de mañana también irán interviniendo, como es el caso de José Manuel Caballero Bonal, Antonio La Moneda, Pablo García Baena o Francisca Aguirre. La verdad es que es un motivo de entusiasmo compartir con ellos, compartir con aquellos que han sido para muchos de nosotros, o por lo menos en este caso para mí, parte de mi educación sentimental como lector y como amante de la poesía y como persona que de algún modo ha intentado indagar en lo que es la tradición poética española que sigue en marcha y sigue en pie, como es el caso de estos 4 poetas mayores que he citado, un premio Príncipe de Asturias, un premio Nacional de las Letras, como es el caso de Francisca Aguirre, Pablo García Baena, Príncipe de Asturias, 2 premios Cervantes. Esa concentración no es tan habitual, no es tan fácil de que se pueda dar y es un motivo de gratitud para el Ayuntamiento de Marbella, decirnos nosotros al Ayuntamiento de Marbella gracias por dejarnos compartir estos días con vosotros y con estos figurones. Y no menos figurones, los 2 poetas que hoy abren este Mar Poética, a mi izquierda Julieta Valero y a mi derecha Mariano Peirú, 2 poetas que yo estimo muchísimo, que me parecen 2 referentes principales del paisaje de la poesía española de esos últimos 10-15 años. Verán ustedes o veréis vosotros el contraste de voces y la riqueza de mundos que encierra su escritura. Yo voy a hacer una pequeña semblanza de los 2, es una lectura o una impresión, mejor dicho, de lector. Ellos leerán luego una selección de sus poemas y a partir de ahí mantendremos un pequeño coloquio al que por supuesto estáis invitados y sería muy deseable y sería estupendo que manifestaseis o dudas o impresiones o curiosidades sobre la obra de los 2. Os animo vivamente, no hay que cortarse, la poesía sobre todo es una herramienta de comunicación, es una herramienta de vínculo y creo que no hay mejor opción cuando se tiene a poetas nuevos o poetas que a uno a lo mejor no ha leído con mucha frecuencia, como el caso de Julieta o de Mariano. No hay nada mejor para descubrirlos que hablar con ellos, que ver un poco cuáles son las claves también de su mirada sobre el mundo, porque al fin y al cabo la poesía viene a ser eso, viene a ser una mirada muy personal sobre el mundo, que a la vez que es personal quiere ser muy abrazadora y quiere encontrar cómplices, porque la poesía se hace entre todos. Mariano Peirú nació en Buenos Aires en 1971 y a los 5 años, en el 76, sus padres se trasladaron a Madrid huyendo de la dictadura militar de Videla. Mariano Peirú es músico y traductor, además de un excelente poeta. Su poesía, desde el libro titulado La voluntad del equilibrio, publicado en 2000, tiene algo de exploración a solas y de indagación por los cauces de la ambigüedad, de la paradoja, de la incertidumbre. Su poesía establece desde el lenguaje que indaga, desde el lenguaje que busca, una lógica distinta, una lógica que pretende mostrar otra percepción de la realidad. Otros títulos suyos son A veces transparente, de 2004, La sal, 2005, Estudio de lo visible, 2007 y Temperatura voz, de 2010. Hay en su territorio poético un equilibrio que viene del desequilibrio mismo, y denuncia la vida repetida, la convención, el absurdo, y lo hace con la herramienta más insumisa y rebelde, que es la ironía. Es la suya una poesía exigente, una poética de lo diverso, parte del caos para preservar solo lo esencial, para percibir el ruido de fondo de las palabras y consignar un nuevo acercamiento a lo real, que no es exactamente la realidad, sino su sentido último. En esto siento su escritura muy cómplice a la de Julieta Valero, de la que hablaré ahora después. Hay en la obra de estos 2 autores algo apátrida, pues no están bajo el amparo de una sola tradición, sino que su territorio de acción es múltiple. Peirú establece su propia dimensión espiritual y su estatuto soberano de lo que es a su modo el mundo.
A veces su escritura está casi al borde mismo del inexplicable, como sucede con los grandes poetas. Se sitúa en ese territorio, en ese lugar de lo imprevisto, y su poesía es, al fin y al cabo, el territorio de lo más fecundo, de aquello tan raro que él ve. Veréis cómo sus poemas están hechos de digresiones, de acumulaciones controladas, como una respiración natural, y al final todo encaja. El poema ejerce la tiranía de su extrañeza en el lector, y es a la vez un viaje apasionante, una expedición al territorio de lo alterado y de la alteridad. La mejor poesía es aquella que no viene necesariamente a contarnos nada, sino a decir cómo encontrar las cosas. Y es en este mismo espacio donde Julieta Valero se nos revela también como una poeta necesaria. Ella nació en Madrid en 1971 y supimos de ella por un primer libro que ya anunciaba una aventura distinta en la poesía de la penúltima promoción, Altar de los días parados, así se titulaba, es un libro de 2003. Después publicó Las heridas graves en 2005, Autoría en 2010 y ahora Que concierne, así es el título, a mí me parece muy seductor, Que concierne, que saldrá publicado en Vaso Roto. Su poesía es una herramienta para compensar la variedad de ausencias y conflictos del hombre postcontemporáneo. La necesidad de comprender está fieramente encastrada en el sentido de su poesía, y a través del idioma, de la colisión de las palabras, intensifica la realidad y la trasciende. El conflicto de los espacios que asientan eso que denominamos yo, la ausencia de Dios, la incertidumbre o la voz civil del poeta y del ciudadano, son también lugares de reflexión en la obra de Julieta Valero. La tarea y la oportunidad de la poesía como aluvión indagatorio da sentido a la óptica lírica de esta autora, donde el significado y lo sensorial se confunden furiosamente y también fabulosamente. Hay un clima de libertad en la poesía de Julieta, una conquista de la habitación propia, de la voz que es caleidoscopio. En muchos de sus versos hay una perseverancia en lo esencial, no en la pureza de nada, sino en la condición bastarda de las cosas del mundo, de los avatares de nuestra vida y de nuestra identidad. Como si la poesía regresara siempre de lugares que aún no hemos comprendido. Yo creo que la labor o la misión, o por lo menos lo que uno a veces le pide y lo que uno a veces le agradece a los grandes poetas, es eso mismo, el que nos lleven, nos hagan viajar, nos hagan montar expediciones por aquello que no somos capaces de comprender, pero sabemos que está, y está en sus palabras de otro modo, y son aquellas palabras lo que nos da la clave para poder nosotros también vincularnos a esos mundos que son los mundos de la poesía, que son al fin y al cabo los mundos de cada uno de nosotros, porque la poesía no es algo que sea ajeno a la vida, sino que forma parte muy rabiosamente de lo que la vida es y de lo que la vida siente y de lo que la vida significa. Yo creo que con estas pequeñas claves, lo interesante es ahora oírlos a ellos, escuchar sus versos y luego dialogar sobre el porqué de tantas cosas. Cuando queráis. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles a todos la presencia, que se han tomado la molestia de venir a escucharnos. Por supuesto, agradezco también al Ayuntamiento de Marbella por organizar algo así, en primer lugar, y por invitarme en segundo. Aunque tal vez el agradecimiento de la invitación debería dirigirlo especialmente a Antonio, que creo que es el que me ha propuesto. Hemos pensado en leer alternándonos un ratito cada uno y después creo que Antonio nos va a hacer algunas preguntas y muy gustosamente charlaremos con quienes quieran comentar algo. Yo voy a leer en mi primera intervención solamente un poema, que es un poema largo, que tiene algo que ver con lo que estábamos charlando en el tren, Julieta y yo, que ha sido una conversación, la verdad, muy agradable, y hablábamos del miedo. Me viene a la cabeza ahora una frase de Carlos Barral: pasada la juventud se está a merced del miedo, que quizá tenga un poco que ver con nuestra conversación. Nada, leo directamente. El poema se llama El miedo tranquilo. La herencia toma múltiples caminos y conduce a un jardín donde, si hubiera plantas, serían carnívoras. Si hubiera flores,
serían artificiales. Si hubiera luna, serían dos o varias. Superficies cromáticas adecuadas para que se adhiera lo que cada uno trae. A su vez, uno es tan frágil que se apodera de lo que lo rodea, se viste, se protege. El miedo es sin objeto, miedo a uno mismo, y brota en el contacto, en la relación. Así, cuando miramos a alguien a través de un tubo, siempre, mirar es tubo, lo que enfocamos es la idea de completud que emana de su imagen todavía, a pesar del estudio y a causa de la herencia. Esta misteriosa disponibilidad para la aventura y el drama tal vez haya tomado un camino semejante. Las excusas que das para acercarte proceden de ese mismo jardín, contenido en una bóveda de piedra poblada por seres que piensan con las manos. La bóveda rezuma secretos vegetales y astronómicos, conceptos que se extienden y no rozan el objeto, o no un único objeto. Esa gruta está dentro de ti, la oscuridad, y el farol está fuera. Ves cómo se proyecta la sombra de una idea, ves su contorno pero no su contenido, su dirección y no su meta, su silueta y no sus rasgos, notas su peso pero no su calor, entiendes su función y no su origen. Los ecos son más fuertes que la voz. Parece que alguien habla cuando no dice nada. Aquí resulta difícil no mantenerse fiel al propio personaje. Tenía que ver, hasta ahora, con la escucha prevista, pero en adelante la noción de cueva será inseparable de la memoria de los ruidos que hay dentro. Eso tal vez sea lo peor, no la sensación de irrealidad de después, cuando se advierte que pasó el momento de haberse arriesgado un poco más y cada cosa adquiere un significado que no se modificará nunca o mutará de forma enloquecedora y hermosa. Siempre un exceso de interpretación. Yo no dije eso, no, pero yo lo escuché. Ahí no había nada, solo un movimiento mecánico, sin esfuerzo ni emoción, que reforzaba el sistema de valores que pretendía combatir. Cada cosa significa 1000 cosas que no sabemos pero empujan, una hilera de fichas de dominó, heridas heredadas que no duelen pero modelan lentamente nuestro cuerpo, señalan en secreto sus límites. Cada uno responde por las suyas, las interroga, las ignora, y la sangre empuja desde hace generaciones, abriendo las cancelas de las puertas, pero la profundidad de los abismos. Entonces es, al fin, la alegría del miedo, la ataraxia, el destino bifurcándose una vez, otra vez, en la mente, que ahora es abismo y elevación. En la penumbra me encuentro con alguien. Soy yo mismo dentro de 20 años o hace 100. Me lleva, me acaricia, me somete. Es un corte dulcísimo, es el abandono. Al fin y al cabo, el placer más primario es el del movimiento y consiste en convivir con el miedo a la posibilidad de detenerse. Del columpio al astronauta, todo se juega ahí. Desde sentarse en la hierba a esperar a que pasen pájaros con alas blancas para medir, de algún modo, el tiempo íntimo, el pulso de las sensaciones, hasta los juegos de azar como el arte o el amor, todo está ahí volcado. Es una sensación, la de mi inteligencia, la de sus límites. La luna es una parte de mi cuerpo. Cada planeta es una forma de castración. Lo no pensable nos atrae y aterra, tiene fin. En cambio, lo pensable es infinito.
se descubre el mal que progresa en uno mismo, dentro, tan pronto, formando un imprevisible ecosistema, la rana sobre el nenúfar, o las alas, cuya función original no tenía nada que ver con el vuelo, sino con el equilibrio térmico, la gramática de la evolución. Y esto también es proceso, y la decisión primera será apostar por la fuerza o por la agilidad, o cuestionar la tendencia a la apuesta. Inteligencia y límites llegan para hacernos regresar cargados de impurezas junto a los antepasados y construir con ellos peligros imaginarios que me atraviesan y dan forma y energía, prohibiciones en las que reflejarme, algo que pueda reconocer y transgredir, un idioma, otros gestos. Gracias. Bueno, buenas tardes y no por duplicadas penas sentidas, mis gracias, por supuesto mi agradecimiento al Ayuntamiento de Marbella y a la gente que trabaja en él y que apuesta por la poesía, que eso siempre es un acto de generosidad, pelín kamikaze, pero muy hermoso y que nosotros agradecemos muchísimo. Mi agradecimiento a ustedes que están aquí con nosotros esta tarde, que nos escuchan y por supuesto a Antonio que sigue confiando en nuestro trabajo, pese a los años y a la insistencia. Es difícil no establecer un diálogo con la poética de Mariano, por mi parte, por la afinidad, por las muchas conversaciones, por la cercanía. Voy a tratar de establecerlo y al mismo tiempo darles una muestra de lo que hago. Voy a leer primero algún poema del libro anterior, que es de hace pocos años. Él hablaba del miedo, el miedo como forma de exposición de la adultez, de alguna manera, y este poema tiene que ver con eso, con esa forma de vulnerabilidad que acontece a partir de determinada edad y que nos deja más expuestos que nunca. Este poema se llama Tan adulto. Sofisticado, algo que recuerda a las reducciones de la alta cocina. Apenas 3 escenarios, un despacho, el nocturno con cansancio y los fines de semana, marítima estafa del azul ante la orilla, el desprestigio de los juramentos infantiles. Es verdad que todos los senderos conducían a este volcado diario en ponerse de pie. 35 toneladas de afectuosa normalidad y de cine. A medio camino, 2 proyectiles le convencieron de la moral como fungible. Un viaje a Latinoamérica, del que quiso regresar intacto, y la excelencia del sepulcro en los recitales de poesía. Mientras, el tiempo que insiste en su rizado fracaso, este rumor tectónico graduándose una y otra vez en su amenaza. En ocasiones, la soledad, escandalosa y ciega, el muerto reciente y su plazo para estar sufriendo. Lo preocupante no es la mano diminuta que sujeta un globo, sino los ojos que anticipan el telón del cielo. Y bueno, podrían esforzarse más, pero hace tiempo que ni el dolor es unitario, segunda pérdida ancilar tras los dientes de leche y el astrolabio del drama. Aquí el origen de la religión y la farmacología. A este paso, piensa, somatizaremos flores desde las anginas o el caso de aquella mujer que aplastó a su bebé, alguien había mojado el suelo. Claramente, a más puro el amor, más estentórea la carcajada. ¿Por qué razón la gente mirará fósiles en los museos? ¿Por qué parece un cuento la indolencia de los dioses mitológicos? También a la madurez o a la adultez corresponden cosas gratas, más esenciales, más sencillas, más hermosas. Este poema se llama Bebé. Qué tensión luminosa en la piel, qué inminencia de todo, porque va a ser milagro, pero sencillo, de la fruta como punta de rama. ¿Quién dijera de la rama tales poderes?
otorgar color, movimiento, inauguración perpetua. Inversión del hastío y los lunes, todo es símbolo de gozo. La baba sin idiota, la pena que termina donde la lágrima pierde caudal. El hambre no remite a balanza ninguna, a desafortunados continentes. Todo cuanto duele llega para crecer. Revelación también del parecido y la miniatura. Belleza de lo que pervertirá la mugre vida o de piececito ajado sostén. Que decirte, has nacido, resta el calendario. En el brote se posó la eternidad. Bueno, yo leí un poema que no es nuevo, pero sí inédito. Creo que dejará de ser inédito ahora en septiembre. Y quería leer ahora, se me ha ocurrido, al organizar todas estas... al organizar la lectura hace un ratito, leer algo que sí que es nuevo. Realmente empecé a escribirlo hace unas semanas, 3, 4, 5 semanas. Por supuesto que no lo he leído nunca en ningún sitio, ni ante nadie, y me parece bien leerlo aquí porque, bueno, porque creo que puede interesar a igual o tan poco como lo demás, pero sobre todo porque es una manera de ponerlo a prueba y de meterme en este proyecto de libro, ¿no? Entonces es, nada, son unas páginas de un poema que será largo, que creo que ocupará todo un libro, y que se llama, por ahora, Posibilidades en la sombra. Tal vez ese ojo no sea bello, pero yo lo veo bello porque puedo entrar en él y verme bello, triste y aceptado, frágil y pequeño, volando por encima de las cosas del mundo. Tal vez ese ojo no me mire como yo lo veo. Yo era ese ojo. Yo seré ese ojo. Hay otro ojo al lado y no es igual. Yo no soy ninguno de ellos. La diferencia que hay entre esos ojos tal vez sea la misma que hay entre nosotros, cuando tus ojos me miran y yo entro en tu ojo y veo cosas que no ves, que no hay, el dolor, el cansancio. Ese ojo es un salto, una promesa, un hito, como cerca de las cataratas había un hito, una piedra que marcaba el lugar de una promesa antes de que existiera el mundo y se rompiera. Antes de que existiera el mundo y se rompiera había un jardín, era una foto de un jardín con una mesa y 4 sillas y una se había caído para atrás. Un terremoto tira una silla para atrás y eso no está en tus ojos. En tus ojos hay otros jardines, no hay tiempo todavía. En tu nariz hay tiempo, el tiempo sube por tu frente y no se ve. Tal vez tu padre pueda meter las manos hasta las muñecas en un río de sangre, lavarse las manos en sangre. Tal vez me cures el miedo o me inocules el miedo. Pero eso ahora está detrás y tiene la presencia intermitente del deseo. Todo es aquí deseo, pero ¿deseo de qué? De tiempo, de sangre, de tener 20 años para no saber, no la energía, sino la deriva de los 20 años. Deseo de descansar y de que algo no termine nunca. Tal vez el calor baste para apagar esa pregunta, o el sabor, o una forma nueva de dormir y mirarse. O tal vez no se trate de apagar, sino de alumbrar otro sol, cuando subes y bajas, sugiriendo otros soles, otra sangre. Nada de esto está en ti ahora, ni yo sé nada de tu miedo o tu deriva. Sé que había una silla tirada para atrás en el jardín y que tú me miras. Tal vez en la proximidad destaque la diferencia. Tus ojos están cerca de tu boca
que se abre o se rompe para que sigan fluyendo los ríos y abre o rompe la lógica del miedo. Cuando tu boca se rompe, te creo. Cuando tu boca se abre, te toco. Miro fotos que muestran cosas que no están en las fotos. Hay alguien esperando y alguien que camina. Miro la foto y veo la tristeza de una silla. Tal vez quieras ayudarme a levantarla o sentarte en el suelo a su lado. Yo quiero darle una patada, quemarla, sacarla de la foto. Tal vez podamos bajar al río, meternos hasta las rodillas en el río, calzados para no cortarnos. Una hora metidos en el río hasta las rodillas y cambiaría nuestro concepto de solidaridad. Mi concepto de esperanza tal vez se parezca al tuyo como un río se parece a su valle o a su catarata, o como este río se puede parecer a tu boca cuando no la miro o cuando estamos metidos hasta las rodillas en el río una hora. Es raro lo de los parecidos cuando hay un río en medio o 20 años. Desde mi orilla, el concepto de esperanza está gastado, pero la esperanza no. Desde la tuya, todavía no ha acabado de formarse. En eso se parecen, como no mirarte se parece a rozar tu boca, o un río se parece a verlo desde lejos. Tal vez a esa silla no la haya tirado un terremoto, sino el peso de la esperanza. Tal vez prefieras subir una montaña lentamente para ver qué hay al otro lado. No hay nada al otro lado. O tal vez estemos tú y yo bajando una montaña. ¿Qué te gustaría ver ahí? ¿Una segunda oportunidad? ¿Un fracaso merecido? ¿Un sentimiento mutuo? ¿Una emoción fugaz? ¿Una montaña? Y tal vez, si me rozas, pueda descubrir lo que me gustaría ver a mí. Una reacción visceral, un dilema ético, una persona mirando una montaña. Pero tal vez donde tú ves una montaña, yo vea un río. Donde tú ves un dolor leve, yo vea una promesa. Donde tú ves agua, yo vea sangre. O tal vez yo vea un símbolo donde tú ves un rastro. Yo vea una mirada limpia donde tú ves una cosa, y donde tú ves un jardín, yo vea una silla caída. Hoy he visto en un sueño lo que había al otro lado de la montaña, pero ya no lo recuerdo. Sé que era un poco previsible, pero no decepcionante. Algo encajaba, como a veces las cosas encajan en los sueños, y en la vigilia todo es discordancia. Esa forma en que encajan las cosas en los sueños tal vez sea lo que busco en la vigilia, cuando miro tus ojos o tu boca, cuando subo una montaña y pienso en lo que verás tú, cuando entro en tu ojo para verme mirándote, despierto y activo, ilusionado, nuevo. Gracias. Supongo que de alguna manera se puede notar, por lo menos en lo que yo intento hacer, siento que no es algo ajeno a mis compañeros, cierto realismo de conciencia. Por lo tanto, lo digo porque son poemas donde más que una tematización, uno intenta generar un espacio comunitario. Yo el libro que voy a publicar este mes, y que es el trabajo de los últimos años, está muy atravesado, que no tematizado por lo que hemos vivido en los últimos años a nivel global y en concreto en este país, ¿no? Algo que creo que ha sacudido las conciencias de todo el mundo en el sentido que sea. Voy a leer los poemas de este libro. El primero se llama Previo al Sol. Tiene que ver con la Plaza de Sol de Madrid, pero bueno, tiene que ver más que nada con una atmósfera temporal y vital. Desnudas de cintura para abajo, las jóvenes parejas aguardan en el patio a que el último se decida a salir. Quieren hablar del lugar de la vergüenza, sin duda de inmovilidad.
pero es que tras acotar la madre, tras tirotear sus paredes, escribir una ópera a su costa, llegaron correos casi niños sobre caballos reventados. En sus manitas, ciertas razones comunales parecían cascabelear. ¿Qué del movimiento ahora? Ese de nuestros saltos a piscinas bajo pérgolas amarillo juventud, amarillo indetectable desgracia. En tus narices doctoradas se produce un saqueo temporal y tú ni te enteras o bebes para tropezar delgadamente a la salida de tugurios en madrugada. Trémulos de cintura para abajo, funcionarios de la fecundidad, vemos por el canal permanente a todos esos chicos del sur. Han descubierto que una multitud tiene su centro en cada una de las partes, colibrí inmune a las técnicas de interrogación. Con plural de frío vamos haciendo pan y vamos haciendo crítica. Récord de paz sin enmiendas, pero demasiados años de lactancia, demasiada oralidad. Hemos santificado la siesta y ahora nuestros deseos se adelantan 20 décadas a la moral de quienes venían a roparnos. Sácate la escaramuza de la boca y piensa en formas del sonido que trasciendan la representación. Más arriba, digamos que en los fiordos del Mediterráneo miles de hombres se aceitan sin apenas luz y añoran el mar. Andan demostrándonos, fabriles de sí. La ministra de Trabajo llora al anunciar las nuevas medidas. En otro costado de la Fontana Barroca, el rostro del presidente se pone extrajudicial y legendario. Sí, lo hemos ejecutado. Quien piense que no lo merecía es que tiene un problema mental. En red, las instrucciones, también la posibilidad de errar. Unas monedas por tu espalda, un fin. Sea el primer poema y el otro que les voy a leer da título al libro, se llama Que concierne y también está atravesado de esencialidad y de vida. Espero. Como si yo pudiera penetrar con la punta de algo que de verdad me duele, atañe, así ponte tú en el sitio enfurecido de otro, su abismo dulzón, su falta de plata, perdón, papeles. Llevamos siglos considerando si un bebé, tú y yo, y contra todo pronóstico, pactar con el futuro, tener peso, partir las últimas, calificaciones primaverales. ¿Aceptaríamos desbiografiarnos con ese peine duro? Todo el encofrado de estos años, preludio antes de ella, de él. Mientras, por las calles y en los pasillos de la casa, políticos mostrencos entran y salen de nuestros días, distorsionan la temperatura, no levantan la voz, nos obligan a congelar los restos de la confianza. Bajo las señales de antiaéreos, su terror publicitado, su graznido de ciudad costera sin mar, los amantes corren a refugiarse en la casa, ponen el árbol de diciembre, se conmueven en su tresillo con los males de la inmigración, se quedan muy a salvo, sin paradoja, sin analogía, sin lectores. Los niños vienen de aquí, no de la ilusión del crecimiento infinito y nunca del desprecio por el público sector. Bueno, después de oírlos y además de tener el privilegio de escuchar que han compartido con nosotros poemas inéditos, en el caso de Julieta, los que saldrán, como ella ha advertido, en 15 días en la editorial Vaso Roto, en ese libro que tanto promete, que se titula Que concierne, y Mariano, este poema en marcha, ese largo poema en marcha que promete también, o que ha dejado ver esa punta de intimidad y esa punta de calor tan singular. Creo que es un buen momento para poder charlar con ellos, quizá antes de hacer una pequeña ronda más, porque creo que han creado un clima extraordinario y se nota esa complicidad de dos voces que tienen mundos poéticos muy singulares, muy personales, pero a la vez creo que muy compatibles. Yo recuerdo cuando Carmen y Carmela me comentaron la idea que tenían de crear esta semana, o poner en marcha esta semana de la poesía en Marbella. Ellos son tan entusiastas que a mí inmediatamente me contagiaron ese entusiasmo. Yo que a veces soy tan perezoso para salir de Madrid, pero cuando me contaron el propósito de lo que tenían,
yo me quise sumar locamente a esta aventura, aunque sea para ponerle a los poetas botellicas de agua a la ermitica, como veo que ponéis aquí, que me parece extraordinario el nombre. Y quería estar aquí porque quería disfrutar de la lectura de ellos, además de los grandes nombres que he citado al principio, los poetas que representan a una generación más presente, a una generación más actual, por decirlo de algún modo. Además de Mariano y de Julieta, son Carlos Pardo y Elena Medel. Y creo que entre los cuatro puntean muy bien esa geografía de la poesía española de la penúltima promoción. Carlos es un poeta madrileño del año 75 y Elena es una poeta que aún tiene 29 años, y lo de aún lo recalco como un insulto, el que nos hace ya nosotros, porque cumple 30 en breve, pero aún tiene 29 años, y es la última premio Loewe de creación joven. Yo creo que entre los cuatro se da una secuencia y se da una trama muy singular y muy clara y muy perceptible de la poesía última. Yo, para que quizá nos podamos poner a hablar entre todos, que creo que es lo que exige la poesía exige silencio, y reclama soledad, pero luego reclama al fin y al cabo abrir las ventanas y que todos mezclemos las voces. Querría hacerle 2 o 3 preguntas comunes a Mariano, a Julieta y a Mariano, y quizá una de ellas, después de ver, pues en el caso de Julieta, ese pulso que tienen sus nuevos poemas de enclavijarse mucho en el presente sin perder el vuelo de su palabra, y esa capacidad que tiene de torcerle la mandíbula a lo inmediato para hacer con lo real algo que en este caso podría ser un aullido, podría ser por lo menos un gesto de destemplanza frente al océo que hay ahora mismo en el mundo. Preguntarles a los dos si en vuestros poemas, que yo veo en ellos una lógica muy inestable que impulsa los textos muchas veces, el que esa lógica sea muy inestable no hace que el poema sea más frágil, sino al revés, creo que lo dota de misterio y de una energía muy distinta al lenguaje de lo habitual. Me gustaría saber cómo relacionáis con el mundo, es decir, cuál es vuestra relación con lo real, con lo inmediato, con el presente, con aquello con lo que se nos asalta todos los días como ciudadanos, noticias, inconvenientes, también motivos de entusiasmo y de placer. Es decir, ¿cuál es vuestra relación con esos mimbres que van haciendo la vida? Bueno, la mía es buena, porque me gusta la vida, pero trabajosa. Imagino que como la mayoría de los seres humanos, ¿no? Trabajosa porque supongo que es un impulso que todos tenemos, la necesidad de deducir sentido de lo que acontece, de lo que somos, de ir creando una identidad propia en los demás, pero eso muchas veces es muy complicado. Entonces la escritura en eso, efectivamente, hay una lógica inestable, es un motor muy potente porque genera la necesidad de construir significados o sentidos, pero no cerrados, ni para uno ni para el lector. En mi caso, ya lo decía, trata como de crear espacios a partir de esa percepción, un poco tópico esto ya, pero fragmentada de la realidad, de los demás, de la relación de uno con el mundo, pero tratar de generar espacios donde batirse el cobre de esa relación, donde establecer algún tipo de diálogo con los demás, donde haya algún tipo de zona intercambiable, universalizable, en mi caso sin que eso lleve a los poemas a un territorio de la abstracción, porque tengo cierta prevención con eso, no como lectora, sino como autora. Y sobre todo a día de hoy siento una necesidad, y esto no es tampoco algo racional, pero sí lo es porque están sucediendo cosas que sacuden la conciencia y que piden eso, pero yo necesito a día de hoy cierto nivel de historización en lo que escribo, ¿no? Hablar un poco del aquí y del ahora, que obviamente, como puede verse, no son unas retóricas del compromiso tal cual las entendíamos, yo no practico un realismo social, es obvio, ¿no? Trato de buscar otro tipo de salidas. Efectivamente, un motor complejo y entrecruzado de un montón de elementos. Perfecto. La pregunta es cómo se relaciona uno con el mundo, ¿no? Me acuerdo que una vez, no es una alusión, Antonio, en la peor entrevista que me hicieron en mi vida, me preguntaron cómo es el día de un poeta, ¿no? Con un tono más exagerado todavía que el que yo soy capaz de reproducir.
Y yo contesté, pues me despierto en medio de la noche, me convierto en mariposa y salgo por la ventana, ¿no? Que es como la respuesta exagerada también, que parece que está deseando escuchar el entrevistador, ¿no? Creo que lo que quiero decir ahí es que la relación con el mundo es como la de cualquiera, en principio. O sea, no creo que esto de escribir haga que nadie tenga una relación particular o distinta de la que puede tener cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano, ¿no? Lo que sí hace, creo que en todos los casos, pero desde luego en el mío, es funcionar como una especie de descodificador. O sea, ayuda a entender no tanto lo que pasa por ahí, como lo que le pasa a uno cuando ve o escucha lo que pasa por ahí. O sea, eso, ayuda a entender o a entenderse, ¿no? A entenderse en esa relación con el mundo. Y por último, se me ocurre decir que nada menos que la escritura le da un sentido a la vida. O sea, le da un sentido a la vida propia, en el sentido de que uno tiene algo que hacer, ¿no? Quiere hacer algo, le interesa mucho, le interesa apasionadamente una actividad, y eso creo que tiene que ver con el sentido de la vida, para encontrar una actividad o un camino. Y también le da un sentido a la vida desde el punto de vista de qué hacemos por los demás, ¿no? Porque aunque parece o es un lugar común que la poesía no sirve para nada y que lo que realmente sirve, por ejemplo, es ir a África a vacunar niños, yo creo que sí que sirve la poesía. No del mismo modo, no en el mismo plano, pero a algunas personas que leen poesía, leer poesía los hace mejores personas, les aporta cosas, les permite entender el mundo, les permite colocarse en otro lugar, relacionarse con el lenguaje de otro modo, ser más críticos, no aceptar las cosas como son. O sea que me parece que tiene una utilidad y una potencia real muy fuerte, por lo menos como posibilidad, ¿no? Sí, no cambia el mundo, pero cambia la conciencia que tenemos del mundo, y eso es el principio de cualquier movimiento ya tangible y cuantificable, ¿no? Es paradójico porque la poesía es una de esas actividades prácticamente invisibles socialmente, pero al mismo tiempo está presente en todas las culturas. Es muy renunciable, ¿no? Es muy raro que no haya poesía cuando se juntan una serie de seres humanos, ¿no? De una u otra manera. Entonces, bueno, creo que es algo como de sustrato, es lo que decía Mariano, lo que posibilita que haya como una sacudida a partir de la cual uno, no lo único, desde luego, es un elemento, entre otros muchos, en la vida de alguien, si es que le interesa la lectura de poesía, para tomar conciencia sobre las cosas, y solo tomando conciencia sobre las cosas uno incide en ellas, claro. O sea que sí. Pero mirad que esto es interesante lo que decís, porque es verdad que la poesía no cambia el curso de la vida, puede cambiar individualmente las modulaciones, del mirar, del individuo que lee o que escribe. Pero creo que sí la poesía cumple una labor, creo que la poesía sí cumple una labor social muy, muy importante, que es, si no cambia el mundo, por lo menos sí combate la indiferencia. Creo que estamos viviendo una época, un presente, sobrecargado, sobreexcitado de indiferencia. Es decir, casi nada importa, nada. Nosotros manejamos una mercancía que cada vez le importa a menos gente, que es la cultura, que es como también decía Mariano y decía Julieta, es decir, la cultura o la poesía es no aceptar lo irremediable, darte claves para no aceptar lo irremediable, aquello que te dicen que son designios naturales de las cosas. Bueno, pues no, muchas veces el estar bien armado intelectualmente, el tener una sensibilidad que te permite ver que detrás de las cosas sigue habiendo más cosas, y probablemente incluso más nobles que las que tienes en la cara frontal de lo inmediato, te arma probablemente para saber decir no, para saber decir hasta aquí, para saber decir basta, y a la vez para saber construir otras condiciones distintas. Yo no sé si en ese sentido vosotros, como lectores, también exigís revelación, aunque una palabra suene un poco gruesa, pero también exigir revelación en aquello que leéis, ya no solo como autores, sino cuál es el ejercicio del poeta que se pone a leer y qué busca en aquello que lee, como lo hace un lector normal que no escribe. Pues yo creo que otra vez
voy a contestar como lo mismo, pero traducido a esta otra pregunta. ¿Mariposa? Oh, no, la mariposa no, ya me he olvidado. Ahora iba a hablar de una oruga. Creo que al final la lectura es lo mismo para todos en cierto nivel, en el sentido de que nos permite acercarnos al mundo, entender las cosas de otro modo, etc. Y creo que es necesario decir también que hay muchas lecturas, o sea que no hay una lectura, ¿no? Quiero decir con eso que hay un determinado tipo de libros, o por lo menos yo leo determinados libros buscando determinado tipo de estados de ánimo, que sé que esos libros me pueden provocar, y hay otros libros que leo, buscando otros estados de ánimo o sin saber lo que me pueden provocar, ¿no? O sea que es una experiencia múltiple, no es leer es esto, no se puede definir así, ¿no? Es como, no sé, como la amistad, ¿no? Todos los amigos cumplen la misma función y luego, por el lado de la cosa de que escribimos, pues también hay una parte de uno que cuando lee creo que está como con la caña de pescar ahí, o sea, como mirando con una atención que yo supongo que la gente que no tiene interés por escribir no tiene, se me ocurre, ¿no? Como buscando siempre algo que uno pueda robar y llevarse a su terreno o que le permita entender mejor lo que hace, o sea que hay algo de trabajo también, ¿no? Hay una frase muy interesante que no me acuerdo quién la dijo, la verdad, un novelista norteamericano que decía: lo que no puede entender nunca la esposa de un escritor, esa parte no me gusta, ¿no? Porque podría ser una señora la que lo diga, ¿no? Pero lo que no puede entender nunca es que cuando un escritor está mirando por la ventana está trabajando, ¿no? Y creo que, desde luego, cuando uno está leyendo, está trabajando a tope. De eso que decías, estoy en general de acuerdo, y hablabas al final de que cuando uno escribe buscas algo como más generativo, cuando lees en los demás, ¿no? Pero creo que eso también lo busca uno como lector. Y ahí entra que te sucedan cosas dentro. Y ahí entra un elemento que yo creo que está presente en todo, en la vida, en las relaciones de amistad, no digamos en las de amor, y es lo pasional, es decir, el elemento químico, ¿no? Ahí de repente, cuando sucede que una lectura es una revelación, que la forma de escribir de alguien o un momento determinado, algo que hace alguien, que es como una sacudida brutal de conciencia o una sacudida estética, pero te deja sentado en el sitio, ¿no? Cuando eso pasa, que no es muy frecuente, yo creo que nos pasa a los que escribimos, pero también le pasa a la gente en general que lee, eso es maravilloso. Y pasa pocas veces, muchas veces hay lecturas que uno admira intelectualmente, pero que no te ponen. No te ponen como autora, ¿no? No te hacen escribir o no te hacen proyectar mentalmente. Pero cuando pasa eso a otro, pues es un regalo. Se me ha pasado un poco. Estoy tan exaltada. No sé si alguno de vosotros tiene alguna curiosidad, tiene alguna pregunta que hacerle a Mariano, a Julieta, alguna querella que plantearles. Si no, sigo yo preguntando, o casi mejor podíamos continuar con una lectura de algún poema más vuestro, una lectura, un poema, no sé, de la extensión, 1 o 2 poemas, porque yo creo que hay un clima estupendo. Ah, sí, perdón. Es que ese es mi primer libro y no lo he traído. Como me queda, perdóname, me encantaría una petición poética, es un regalo que me encantaría, pero es que no lo tengo aquí. Lo siento. Pero lo buscamos por internet. ¿Empiezo yo otra vez? Sí, perdón. Me gustaría... Perdón, sí, por ahí. Lo mismo. Entre la... Cordura y la locura. Esa frase, por curiosidad, esa la dijo Obama cuando ejecutaron a Bin Laden. Me pareció escalofriante. ¿Recuerda la frase para que...? Sí, lo hemos ejecutado. Quien piense que no lo merecía es que tiene un problema mental. Parece que no se puede ejecutar extrajudicialmente ni a Bin Laden. Me parece que es el principio de la locura, por ejemplo, es esta frase, de la locura institucionalizada. Me asustó muchísimo. Un ejemplo.
la locura a otro nivel, en la pérdida del principio de realidad, ¿no? Cuando perdemos el acuerdo mínimo para hablar desde un sitio un poco común, ¿no? Un poco intercambiable, ahí también da mucho miedo. Yo quería preguntaros algo. Bueno, había una pregunta aquí antes, Sí. previa. Bueno, yo desde mi ignorancia, para Perú, ¿qué diferencia ves tú entre el primer poema que o el segundo que nos has recitado y una prosa poética? Pues el tema de... Pues que esa pregunta requiere mucho tiempo de... O sea, yo te contesto desde mi ignorancia también. Vale. Creo que la cuestión de los géneros no está resuelta y no se va a resolver nunca. O sea, es un tema en el que han trabajado algunas de las inteligencias más destacadas de la historia de la humanidad, ¿no? Como por ejemplo Aristóteles. Y no están claros cuáles son los límites entre un género y otro. Y diría más, creo que el trabajo que nos corresponde a los que escribimos es hacer que esos límites sean cada vez, o sea, sigan siendo difíciles de poner, ¿no? O sea, como que en el lugar de la frontera es donde es interesante trabajar. Entonces, para mí la diferencia, o sea, yo hablo, insisto, desde la ignorancia porque no es algo voy a decir lo primero que se me ocurre. No sé si estoy realmente de acuerdo conmigo mismo. Creo que la diferencia entre ese poema y una prosa poética es que ese poema está escrito en verso. Es decir, que hay unos cortes, que hay una división del texto en versos que vosotros no podéis oír, o sea, perdón, no podéis ver, pero yo trato de que se oigan. Y que esa diferencia es muy importante. Esa diferencia subraya o enfatiza la importancia de algunas palabras, tiene mucho que ver con el ritmo con el que se lee y le da, no sé si un sentido diferente al texto, pero desde luego afecta en cierto modo incluso al plano del sentido. Esa es la diferencia que yo creo que hay entre determinado tipo de poema en verso y la prosa poética, así como improvisadamente, ¿eh? No sé si realmente qué ocurriría si cojo este poema y lo escribo sin cortar los versos, ¿no? Pues mira, respecto a esa pregunta, yo te animaría a que cuando esté aquí en Marbella, José Manuel Caballero Bonal, que será el jueves por la tarde, si no me equivoco, tengo el programa aquí delante, pero vamos, que no se la juegue, ya vas aquí, se la hagas porque su último libro, que se llama Desaprendizaje, ha salido hace 20 días en la editorial Seix Barral, es un libro escrito con la estructura de la prosa, es decir, ha roto, digamos, esos modales versales del poema clásico y ha mantenido esa estructura de prosa sin perder el calambre de la poesía. Es decir, él no acepta que se le pueda llamar prosa poética. Entonces, para no adelantarte, yo, como sí me explicó él cuál era la diferencia, cierta y además muy cercana a la de Mariano, pero con otros conceptos, sí te animaría a que le hicieras esa pregunta porque todo su libro último se sostiene sobre ese concepto de la poesía que no está en estructura de verso, en estructura versal. Y es muy interesante la explicación que da Caballero Bonal, que tiene que ver con las respiraciones también del poema, que son muy importantes a la hora, como ha llamado Mariano, de establecer planos de significación con la escritura, ¿no? Y teníamos una pregunta más ahí. Sí, yo quería preguntaros como en el proceso de creación, ¿cómo vosotros empezáis una idea sobre la cual se va formando el poema? O si son varias y las vais madurando y en un momento dado surge. Si siempre tenéis un, digamos, mecanismo igual o la idea da forma a ese poema y le vais creando y esa idea o ese concepto va definiendo la forma o no. O esa forma más o menos ya la tenéis pensada. Es un poco preguntar qué es antes o qué condiciona una cosa o la otra, ¿no? Si la idea, el núcleo del que va saliendo un poema, ¿cómo es ese momento y cómo define la forma? O en general, vaya, no digo...
En mi caso, en general, hay una línea de continuidad, una no separación entre lo conceptual y la forma que eso toma. Y lo voy a decir al revés, la forma que toma lo conceptual, o sea, es un todo. Yo creo que en cualquier ejercicio de creación hay un elemento, llamado epifanía, inspiración, hay algo profundamente irracional, pero o que lo llamamos racional porque no sabemos qué mecanismos operan ahí, pero que tiene un carácter muy mixto, donde está operando la intuición poética, la intuición lingüística, en este caso, la percepción física, estética, emocional, un montón de elementos, ¿no? En mi caso en concreto, yo soy muy espacial, o sea, hay gente que habla mucho de música. A mí me sucede lo que a mí me sucede cuando empiezo a generar un poema, tiene que ver, hablo todo el rato de espacios atmosféricos y visuales, pero que también lo son ideológicos. Es un poco, pero es de alguna manera ir generando un sentido que yo intuyo, pero yo soy la primera partícipe de él. O sea, yo no traslado ideas que me llegan, a mí me suceden, o tengo que ver con ciertas ideas de entrecruzamiento de ciertos sentidos y genero un espacio que intento que tenga claves compartibles. Pero sin duda luego yo misma, no sé si les pasa, hablándolo con gente que escribe poesía también, ¿no? Uno luego, el espacio al que accede cuando te lee el lector, hay algo comunitario, pero luego hay algo profundamente personal en lo que genera alguien. Cuando lo lees incluso tú mismo, lees un poema tuyo escrito hace un tiempo, o cuando estás trabajando en un texto y lo tomas, lo dejas para objetivarlo, vas entrando y encontrando cosas distintas y puliendo. Un proceso es difícil porque es complejo. No termina en un momento determinado, ¿no? Sino que se va recreando, digamos. Hay un poeta amigo nuestro, creo que es Eduardo Moa, que dice que los poemas no se cierran, se abandonan, y yo creo que es cierto. Que hay... Y también eso que decía, no recuerdo quién, que el punto final del poema siempre se lo pone el lector. Es decir, nunca es el poeta el que cierra. Bueno, es más bien en mi caso también la sensación nunca de culminación, sino de yo ya no doy más de mí con esto, ¿no? Hasta aquí puedo llegar yo. Pues yo no tengo, creo, mucho que añadir, o sea, me parece, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Julieta, creo que o sea, lo que tú preguntas en realidad también, desde que existe el ser humano, se le ha intentado poner nombre a eso, ¿no? Entonces, se puede hablar de las musas, ¿no? ¿Qué es las musas? Pues es una metáfora, una manera de hablar de que no sabemos de dónde viene eso que viene, ¿no? No sabemos de dónde sale, ¿no? O los surrealistas lo llaman el inconsciente y inventan mecanismos para buscar ahí. Es como hacer hablar a lo otro o al otro que hay en uno, ¿no? La sensación es esa. Nietzsche, esto es muy conocido, ¿no? Dice que la frase o la formulación yo pienso es incorrecta, es falsa, porque uno no piensa del mismo modo en que sería correcto decir que yo camino, ¿no? O yo bebo. Yo pienso pertenece como a otro orden de actividad, ¿no? Porque las ideas vienen a mí, las ideas son pensadas de algún modo, ¿no? Las ideas son el sujeto. Entonces creo que... O sea, no estoy diciendo con esto que un poeta o un escritor o un artista de cualquier disciplina tenga que tener o pueda tener ni siquiera una actividad, o sea, una pasividad, ¿no? Una actividad pasiva, de esperar simplemente, sino que hay una actividad que consiste, a mí se me ocurre decir como en elegir dónde poner la voz, ¿no? Dónde colocar la voz, es la manera en la que se me ocurre decirlo, para ver qué dice esa voz, ¿no? Y entonces uno va probando con ideas, con ecos, con sensaciones, a colocar la voz en distintos lugares y a veces coloca la voz en un lugar del que sale algo que parece interesante. Entonces ahí está como el germen del poema, la parte interesante del poema. Y luego viene otra parte que también es muy interesante, la verdad, y que es menos misteriosa, por lo menos a mí me pasa así, creo que es una cosa común, que es como la fase de la corrección, ¿no? La fase en la que uno trabaja más, de un modo más intelectual, más racional, más consciente, a partir de ideas aprendidas o pensadas, pero que uno puede ver claramente cuál es su origen y cuál es su destino, ¿no? Yo quisiera simplemente
preguntaros, porque os veo jovencitos y en un mundo tan prosaico y tan materialista como el nuestro hoy día, ¿os consideran bichos raros? Vuestra gente, vuestro entorno. ¿Nuestros vecinos? Muchas gracias por lo de jovencita, porque ya eso me dice mi madre, pues en el entorno inmediato más cercano, bueno, yo creo que no, de alguna manera, precisamente por la particularidad de la actividad creativa, ¿no? Es que perdemos conciencia, nosotros nos creemos hablando que el mundo en general está lleno de gente que necesita tener un diálogo, un intercambio de ideas, que necesita generar artefactos de una u otra manera, plásticos, de escritura. El mundo, la mayor parte del mundo no necesita eso para nada, ni lo entiende ni le interesa. Entonces, en valores absolutos no, pues eso, es una actividad muy lateral, cualquier actividad creativa, ¿no? Pero luego en términos también hasta cierto punto de análisis con cierta sensatez, también forma parte del género humano de un modo irrenunciable, ¿no? La actividad creativa, por lo tanto convives, además de poeta, uno es un montón de cosas, eres madre, quizá hija, estudias, trabajas, te ganas la vida, entonces hay gente con la que uno comparte muy abiertamente que escribe y es como una materia que está ahí, que se habla de ella, hay otra que no tiene ni idea y que de repente un día lo oye y dicen, ah, eres poeta, y les da la risa porque es como una cosa de otro planeta, de otro tiempo. Es muy mixto. Y luego está eso, no sé, los seres muy queridos, muy cercanos que intentan entender. No sé, mi madre me dice, me gusta mucho, pero no lo entiendo. Cosas muy tierno, donde se ve el amor y la capacidad de compromiso de los que te quieren. A mí yo creo que me consideran un bicho raro, pero no por poeta. O sea que no, eso es lo más normal de todo. No sé, hace poco una persona me preguntó dónde podía leer algo mío, tal, entonces le dije que había en internet, había cosas que buscara por ahí, y después de un largo esfuerzo para que consiguiera entender cómo se escribía mi apellido, encontró cosas y me mandó un mensaje que decía, pero no rima, ¿no? Entonces creo que era una manera de decir, eres un bicho raro, ¿no? Yo lo entiendo así ahora y lo entendí así en ese momento. Y claro, lo que pensé yo en ese momento es que bicho raro, ¿no? Que se cree que la poesía rima o tiene que rimar. O sea que no sé, la categoría esa de bicho raro a mí me parece muy amable y simpática. A ver, bueno, yo vengo con ellos desde Madrid y sí, hay que decir la verdad, son muy raros. Gente muy rara, con costumbres muy extrañas. ¿Alguien más tiene alguna curiosidad, algún comentario que hacer? Pero yo creo que es interesante, ya que están aquí esos raros, que os acerquéis con un palo a hacer así. A mí me gustaría preguntarle a Mariano sobre la presencia del miedo en sus poemas. Se puede preguntar, claro. Sí. Pues mira, el primero, es que claro, tú lo has visto bien, lo has oído bien. El primero yo lo elegí porque hablábamos del miedo y aparece el miedo y se llama El miedo tranquilo y tal. Y luego el segundo, claro, yo lo estoy escribiendo hace poco, pero no lo tengo en la cabeza, no lo recuerdo. Y entonces he ido leyendo y he visto, aparece el miedo, aparece el miedo otra vez. Aparece el miedo de una forma muy fuerte, ¿no? Pues es lo que estábamos hablando en el tren y lo que he comentado aquí. O sea, el miedo tiene una presencia en mi vida en estos últimos años que no había tenido nunca. No es que no conociera el miedo, ni mucho menos, pero no era tan importante o no era tan intenso. Entonces, pues me parece bien que aparezca en lo que escribo. Al final, como decía antes, esto es un reflejo de lo que nos pasa en cierta medida, de lo que pensamos, que es parte de lo que nos pasa y de lo que sentimos, y creo que más del sufrimiento y de lo complejo y complicado que de las alegrías y aquellos campos en los que todo va bien, ¿no? Que no dan tanto juego para escribir. Entonces, no sé, eso es lo único que puedo decir.
pues no sé, la asociamos un poco a la edad también, por el comentario del príncipe Antonio y tal, así, más o menos de la imagen de la acción, no sé por qué intuí un poco el tema del miedo con la edad que ahora mismo tenéis, que yo también comparto, vaya. Yo creo que tiene que ver con la edad y no solo con, o sea, no por la edad en sí misma, sino con algunas cosas que típicamente van asociadas a la edad. Por ejemplo, en el caso de Julieta y mío, lo que veníamos comentando en el tren más explícitamente es el miedo en relación con la paternidad, ¿no? O la maternidad, que te coloca en un lugar pues, que es diferente del anterior. Eso es evidente incluso para los que no tienen hijos, ¿no? Me parece que es como muy obvio, ¿no? Entonces, no es que toda la gente de nuestra edad tenga hijos, hay gente que tiene hijos a otras edades o de nuestra edad que no los tiene, pero es más o menos habitual que gente de nuestra edad tengan hijos, niños pequeños, etc., ¿no? Estamos como estrenándonos en ese mundo y entonces pues es algo que, no sé, que aparece en algunos casos, tampoco sé si en todos, ¿no? Me parece bicho raro aquel en el que no aparece, ¿no? Aquel caso en el que no aparece esto. O sea, a lo mejor parece muy obvio, hablábamos todo el rato de eso de que estás más vivo que nunca, o digamos que te reinicia en un formato de exposición a la vida muy bestia, pero al mismo tiempo tienes más conciencia de la muerte que nunca, o una conciencia renovada, no sé, en cada caso será de una manera. Veníamos hablando de eso y de cómo el miedo nos tiene atravesados. También eso, lo que dice Mariano, la escritura de una u otra manera, eso se refleja. Pero quizá uno va variando los formatos del miedo, no es más que eso, ¿no? Y ahora toca digerir y metabolizarlo en algo y luego, pues no sé, la miedo al Alzheimer. Hay otra cosa que se me ocurre a mí en relación con eso, no había pensado antes, pero creo que es verdad, por lo menos en mi caso, que es que la edad no solo te coloca en posición paterna en algunos casos, ¿no? Sino que en relación con la propia escritura, yo lo comentaba hace poco en una lectura que me preguntaron algo más o menos parecido. Es como que uno va llegando en la investigación de la escritura a capas cada vez más profundas o a lugares en los que no había estado, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más humilde. Va llegando a lugares en los que no había estado o coloca la voz, como decía antes, en posiciones en las que la voz no había estado. Y desde ahí se ven cosas o aparecen cosas que antes no habían aparecido. Quiero decir con esto, no sé si es una teoría que pueda defender, pero como que en los primeros momentos, años o gestos de escritura de un poeta no me parece tan habitual que aparezca el miedo como cuando uno ya lleva un tiempo escribiendo. Es como dicho de otro modo, yo doy clases de escritura creativa en una universidad, ¿no? Es tipiquísimo que los primeros poemas o primeros textos, no solo poemas, que traen los alumnos, que es gente que tiene más o menos 20 años, 18, 20, 22 años y que está empezando a escribir o que lleva pocos años escribiendo, los textos son muy habitualmente metapoéticos, o sea, hablan de la dificultad para escribir, ¿no? Es un lugar común del escritor primerizo. Y no es bueno ni malo, es así, o sea, es como parte del aprendizaje, ¿no? Entonces me parece que tal vez parte del aprendizaje de la escritura pase, no obligatoriamente, pero sí habitualmente, por una etapa en la que uno mira a esas zonas en las que aparece el miedo, ¿no? Como si fuera una etapa vital del escritor o de la investigación a través del texto. Pero hay algo, no sé si estáis de acuerdo, y ya con esto creo que si nadie tiene más cuestiones ya vamos a pasar a leer el poema final para que no se nos haga muy largo. Pero hay algo, no sé si estáis de acuerdo, y es que el hecho mismo de escribir poesía, a cierta edad ya tiene algo de anómalo. Es decir, la poesía está más asociada a un espacio muy vital, muy expansivo, hormonalmente muy vivo. Entonces, lo singular ya no solo son los temas que van apareciendo en la escritura, las obsesiones que van apareciendo con el paso del tiempo y con el roce con la vida, sino el ejercicio mismo de escribir un poema que siempre tiene una condición mucho más adolescente o radicalmente lo opuesto, siempre ya en el estadio de la senectud, es decir, la gente muy mayor que llega a un momento de reposo, a un momento ya digamos de cierta calma en la vida, y hace un recuento de memoria a través del poema, pero hay una edad intermedia muy prolongada que para mí la escritura del poema tiene un punto algo de resistencia, tiene a veces un punto de resistencia y un punto de milagro. Es decir, a ciertas edades casi el poema se convierte en un extravío muy, muy, muy anómalo.
Es verdad eso que dices de que hay un cliché establecido que relaciona la poesía con la juventud y una mitificación rimbaldiana, ¿no? Pero yo creo que es un mito que no responde mucho a la realidad y a mí no me interesa demasiado, en la medida en que eso tiene que ver cuando uno asocia una visión un poco primaria de la poesía confesional, muy vinculada a sentimientos arrebatados efectivamente de juventud o muy poco cocinados o muy autorreferenciales, ¿no? Pero creo que la poesía, más allá de eso y de la que estamos hablando aquí, es una función de vida, o sea, no es un acto literario, no es un acto... está asociada a la comprensión profunda y a la vivencia profunda de lo que a uno se le dan, los años que a uno se le dan, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la poesía tiene mucho más que ver con un recorrido largo. Sí es cierto, yo no sé si vamos a escribir hasta el final, pero ni lo sé de mí, pero sí sé que la poesía que me interesa tiene que ver con eso, con una apuesta a lo ancho y a lo largo por la vida. ¿Vamos a la lectura? ¿Tú no empiezas o qué? ¿Quieres que conteste algo? Claro. Vale. Pues a mí lo que me ha venido a la cabeza, lo que pasa es que no me gusta lo que me ha venido a la cabeza, por eso quería escaquearme. Es una frase que me dijo un amigo mío cuando teníamos 20 años, que no sé de dónde la había sacado y que me disgusta profundamente, pero creo que tiene algo de verdad, ¿no? Que es, alguien de 20 años que escribe poesía es una persona de 20 años. Alguien de 40 años que escribe poesía es un poeta. Es una frase detestable, pero por muchos sentidos, ¿no? Pero, o sea, creo que por lo que está explicando Julieta es detestable. Pero creo que hay algo de verdad. Pero vamos, esto nos lleva como a hablar más que de la poesía, de el uso que algunas personas le dan a la poesía, ¿no? Que es parecido al uso que algunas personas le dan o le hemos dado al diario íntimo, ¿no? Que tienen un punto de contacto. O sea, la poesía y el diario íntimo del adolescente o la adolescente que escribe cuando llega a su casa sus frustraciones o sus deseos, creo que hay algo ahí que tienen un punto de contacto, pero también hay una enorme diferencia entre las dos actividades, ¿no? Entonces, no sé, de algún modo, a veces pienso que yo conservo en parte esa función de diario íntimo a la hora de escribir, ¿no? O sea, como estas actividades como poco profesional, digamos, porque no hay... Es una actividad como que está fuera del mercado, entonces la gente no vive, los poetas no viven de la poesía, o por lo menos no hasta la edad de la jubilación, ¿no? Entonces, a veces la sensación es esa, ¿no? Como yo escribo en mi casa cuando se me ocurre algo en el autobús, voy tomando notas y tal, y luego resulta que salen libros que me invitan a Marbella o donde sea, ¿no? Pero como si el germen de esto fuera parecido a cuando volví a mi casa del instituto y escribía algo. ¿Podemos leer ya? Ahora sí. ¿Quieres empezar tú? Bueno, pues voy a leer ahora un poema más corto y menos que creo que no habla del miedo. Por lo menos no explícitamente. Se llama Un árbol. Puedes hacer varias cosas con este árbol. Cubrirlo de un color original o dibujarlo en tu mente como si fuera un río. Talarlo con las uñas hasta modificar tu percepción del tiempo. Calcular su altura y equivocarte y no darte cuenta. Puedes olerlo como si pensaras sin palabras. Esconder sus raíces debajo de la tierra y pintar de verde la más verde de sus hojas. Sentarte sobre lo que fue su sombra y esperar a que se haga de día. Definirlo para que sea a la vez hermoso y artificial. Inventar un incendio y salvarlo. Cambiarlo por el derecho a desplazarte por el prado. Convertirlo en papel y describirlo de una forma diferente en cada folio. Caminar en círculos alrededor de cualquiera de los árboles vecinos. Pincharlo con un alfiler para constatar que no se queja. Tener una larga conversación a la luz de sus pájaros y descubrir que alberga tantas contradicciones como alas.
Puedes tomarlo como ejemplo en un ensayo sobre la horizontalidad. Amarlo compasivamente pensando en los poderosos vientos que trajeron desde las estrellas la materia que lo forma. Palpar su rugosidad con cada uno de los dedos o con la palma entera. Lo que no puedes hacer es entenderlo. Muy bien. Yo al final hemos hablado mucho de la escritura, también un poema sobre eso y un poema con árboles, por cierto. Se llama Definición de tradición, subtitulado Metralla orgánica. Madre mía. Chapoteando de expectativa en la clandestinidad, la célula poética trabaja en su lanzamiento al mundo. Ahora piensa, todos esos críos expertos en virtualidad no serán capaces de ignorarnos. Justo al sentir esto, puede observarse el mercurio del reconocimiento surcándoles el interior, obertura sobre el mar muerto que jovial decide no abrirse, pero sí arruinar el pan de su merienda. Los libros, como árboles patriarcales reunidos en el claro del bosque, abandonan la neutralidad enviándoles una definición que les hace saturar suficiente oxígeno. Aquellos bultos que, siglos después del atentado, les salen a los supervivientes en las mejillas, el anular, los labios. El talento como metralla orgánica que se incrusta, definitiva reinvención de los géneros, a velocidad y temperatura imposibles de asimilar. Pues muchas gracias por la asistencia, por la atención, por la complicidad. Y mañana a las 8 hay una nueva cita de Mar Poética. En esta ocasión serán Carlos Pardo y Elena Medel, en conversación o presentados por Juan Carlos Mestre, que es otro de los coordinadores de este ciclo de poesía Mar Poética. Muchísimas gracias. Hasta mañana.